Los cines Aragones de Zaragoza se visten de estreno. A esta hora se proyecta en una de sus salas el largometraje documental El hombre que quiso ser segundo, una película sobre el cineasta Segundo de Chomón, producida por Aragón TV y que sirve a Ana Cabero para inaugurar una nueva edición de Proyecta Aragón. 9 años proyectando Aragón, una muestra audiovisual que mantiene hoy el mismo espíritu con el que nació en 2007, ser un escaparate de las mejores producciones audiovisuales que se hacen aquí en Aragón y las que hacen realizadores aragoneses en todos sus géneros, ciencia ficción, cine documental, educativo e incluso videoclips musicales. Proyecta Aragón este año tiene una novedad. Hasta ahora las proyecciones se hacían todas en un solo mes. A partir de este año comenzarán pasado mañana, jueves, y se alargarán hasta marzo de 2016, un jueves de cada mes. Pero como decíais, hoy Proyecta Aragón está de preestreno. En la sala que está a nuestras espaldas se proyecta desde las 8 de la tarde la película documental El hombre que quiso ser segundo, un reportaje, una película sobre el turolense Segundo de Chomón, pionero en técnicas de cine que todavía hoy se utilizan, como el trucaje o los efectos especiales. Esta película documental está dirigida por el valenciano Ramón Alós y coproducida por el aragonés de adopción Gaizka Urresti y por Aragón TV. Nació para ser una ventana abierta al cine aragonés y ha conseguido reunir más de 250 trabajos en 9 años. Como antesala, hoy preestrena El hombre que quiso ser segundo, una película que va del cine al género documental y que recorre toda la obra de este cineasta turolense, desconocido para muchos, pero universal para los amantes del cine. Sí, es una cosa que en nuestra película hemos querido reivindicar, el interés universal de este personaje, porque Segundo de Chomón es uno de los pioneros que contribuyó a crear ese lenguaje que todavía hoy se sigue utilizando sin ninguna diferencia. Su búsqueda constante por la inclusión de nuevos elementos en el cine está presente en películas como Metrópolis. Detrás de esta película hay un gran equipo que cuenta con la coproducción de Gaizka Urresti y con la participación de Aragón TV. Hay muchas cosas que no conocemos de nosotros mismos y la televisión y el cine permite, afortunadamente, conocer muchas cosas de nuestra historia, de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, que si no sería prácticamente imposible. Ir de lo local a lo universal nos lleva indiscutiblemente a otro genio nacido en Aragón. Buñuel estará presente en esta muestra a través de películas, documentales, así como en la selección de 35 carteles que inspiraron sus películas en distintos lugares del mundo.